Romanos capítulo 13, versículo número 12 al 14. Si usted lo encuentra, me lo va a saber con un fuerte amén. Amén. Dice la palabra del Señor: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armaduras de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hacemos oración, iglesia. Padre, gracias porque nos has permitido adorar y bendecir tu nombre y nos permites esta mañana estar congregados para darte a ti la gloria. Ahora, Señor, anhelamos recibir tu palabra, anhelamos ser alimentados con tu palabra. Ponemos, Señor, a tu disposición nuestra atención, ponemos, Señor, nuestros oídos y nuestra inteligencia para recibir esta palabra. Háblanos tú, Señor, que toda obra del diablo que quiera estorbar, distraer, robar esta semilla sea reprendida en el nombre de Jesús y sea establecido tu reino esta mañana en este lugar. En el nombre de Jesús, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Todo en su lugar, hermanos. He titulado este tema vistiendo las armas de la luz. ¿Cuántos lo pueden decir conmigo? Vistiendo las armas de luz. Amén. La forma en que nosotros nos vestimos refleja lo que nosotros somos. La forma en que nos vestimos refleja nuestra personalidad, nuestros gustos, nuestras creencias. Incluso refleja a lo que nosotros nos dedicamos. Amén. Una persona que se dedica a actividades del campo pues es fácilmente identificada por su forma de vestir. Alguien que se dedica a trabajar en una oficina se identifica por su forma de vestir. De manera, hermanos, que la forma en que nosotros vestimos dice mucho de nosotros. Pero también es inevitable que seamos influenciados por el medio y las tendencias de este mundo. Es inevitable que nosotros nos amoldemos y sigamos las reglas del mundo, de la sociedad, de la cultura, del medio ambiente para expresar la forma en que nos vestimos. Por ejemplo, hermanos, ustedes creo que saben muy bien que las personas que viven en el Medio Oriente tienen una forma muy particular de vestir. Utilizan pues una especie de túnicas, hombres y mujeres, y utilizan turbantes. Y eso es parte de su cultura, parte de las reglas de la sociedad en lo que ellos se desenvuelven. Y nuestra forma de vestir aquí en Guatemala pues está influenciada por nuestra cultura. Vemos también que hay ciertos grupos étnicos aquí en Guatemala que tienen ciertas vestimentas típicas, y todo eso pues está influenciado precisamente por el medio ambiente, la sociedad, la cultura. Ahora, el cristiano va a reflejar en su vestimenta externa cómo está vestido espiritualmente. Amén. Lo vuelvo a repetir. El cristiano refleja en su vestimenta externa la vestimenta espiritual que ha adquirido en Cristo Jesús. Efesios 5:8 nos dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y dice: andad como hijos de luz. Por eso hablamos al principio que la forma en que nosotros vestimos refleja nuestra personalidad. La forma en que nosotros vestimos refleja lo que nosotros somos. Y Efesios 5:8 nos dice: ustedes antes eran tinieblas y se conducían y se comportaban y hablaban y se vestían conforme a los hijos de tinieblas, pero ahora ustedes están en luz. Ustedes son hijos de la luz, de manera que ustedes deben andar como hijos de luz. Forma de comportarnos, forma de hablarnos, forma de vestirnos
de conducirnos, van a reflejar que nosotros somos hijos de luz. Ahora, no quiero enfocarme a decirles a ustedes cómo deben de vestirse externamente o cómo deben de vestirse de forma física, sino más bien me interesa que nosotros adquiramos una vestimenta espiritual. Amén. Por eso la Biblia en los versículos que leímos nos dice: vistámonos con las armas de la luz. No puedo quedarme solamente en exigirles a ustedes una vestimenta física, sino que quiero ir más allá. Aprendamos a vestirnos espiritualmente, porque cuando nosotros aprendemos a vestirnos espiritualmente, lo vamos a reflejar externamente. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo 12 que leímos: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. La noche está avanzada es una manera metafórica de decir el tiempo en que vivimos, en el cual reina el pecado. Vivimos, hermanos, en un tiempo de tinieblas, donde la maldad es lo que gobierna en este mundo. Pero el apóstol Pablo dice: se acerca el día. ¿Qué día se acerca? El día del Señor. Amén. Se acerca el día. Nos está diciendo la palabra del Señor: en este tiempo estamos viviendo un tiempo en el que el pecado reina en el mundo, pero no debemos nosotros acomodarnos al mundo, porque viene un día en que Cristo vendrá. La luz que ilumina el mundo vendrá nuevamente a la tierra con poder y gloria. Y sabe, hermano, el tiempo es el mayor enemigo del ser humano. El tiempo es el mayor enemigo de aquellos que conocen la verdad, pero no vienen a la verdad, porque se acomodan. Cuando se les hace el llamado, dicen: no, todavía tengo tiempo, tengo que arreglar algunos asuntos. Y cuando logre solventar esta situación, entonces voy a buscar de Dios. Y el tiempo pasa, y el tiempo pasa, y el tiempo pasa, y cuando se dan cuenta, se acabó la vida. Por eso la palabra del Señor nos advierte: la noche está avanzada. Vivimos en tiempos peligrosos. Vivimos en tiempos en que la gente a lo malo llaman bueno, en que a lo bueno llaman malo, a que al pecado le dicen bendición y a la bendición le dicen malo. Y la gente se ha acomodado a ese estilo de vida. Las cosas que antes parecían perversas, desagradables, que no eran aceptadas, hoy día son aceptadas. La maldad cada día avanza. La maldad cada día gobierna en este mundo. Y la gente está acomodada y no quiere acercarse a la luz. Jeremías 8:20 dice: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. El tiempo es el mayor enemigo. Reina la oscuridad, pero se acerca el día en que Cristo vendrá y pondrá en evidencia las obras de la oscuridad. Pero en este reino de oscuridad, hermanos, escúcheme bien, en este reino de oscuridad, y estoy hablando de oscuridad espiritual, no oscuridad física, porque precisamente ahorita estamos de día, hay sol y podemos ver, no hay oscuridad, pero estamos hablando de oscuridad espiritual. Y en este reino de oscuridad espiritual hay una lámpara. Amén. Hay una lámpara. ¿Cuál es esa lámpara? Salmo 119, 105. Yo sé que usted conoce bien este texto. Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y lumbrera mi camino.
aquí en la ciudad y en esta época pues ya casi no se utilizan las lámparas para salir a la calle, que hay alumbrado público, pero antes pues usaban mucho las lámparas. Me recuerdo que en la iglesia donde nosotros asistíamos, los hermanos ya mayores siempre andaban con su lámpara en la cintura para alumbrar su camino, porque no había mucho alumbrado público. ¿Y qué hacemos nosotros precisamente cuando hay oscuridad? Pues buscamos una lámpara. Ahora pues hasta los teléfonos tienen lámpara. ¿Por qué necesitamos una lámpara? Para poder ver nuestro camino, para no tropezarnos, para alumbrar en el lugar donde estamos y podamos ver qué es lo que hay, qué peligros hay y qué debemos nosotros evitar. Y en el mundo espiritual se vive un tiempo de tinieblas en el cual la gente se anda tropezando, en el cual la gente se anda cayendo, en el cual la gente no sabe a dónde va. Y por eso muchos dicen: oh, pues esta vida es lo único que hay, cuando muramos pues todo se acabó. ¿Por qué? Porque no logran entender las verdades espirituales y se conforman con esa explicación y dicen: pues ¿para qué le vamos a andar buscando más pies al gato? Pues no hay nada después de esta vida. Pero cuando nosotros usamos la lámpara, que es la palabra de Dios, ella nos va a alumbrar nuestro camino y nos va a revelar las verdades espirituales. Y es por eso, hermanos, que nosotros en este mundo de tinieblas necesitamos usar la palabra de Dios. Esa es la luz que nos alumbra espiritualmente nuestro camino, aclara nuestro entendimiento, nos hace comprender las verdades espirituales, de manera que nosotros nos convirtamos entonces en luz. Mateo 5:14, el Señor Jesucristo dice: vosotros sois la luz del mundo. Ahora, ¿por qué nosotros somos la luz del mundo? Porque tenemos la palabra de Dios. Amén. No es que nosotros andemos siempre con una Biblia, eso es bueno. Es que nosotros estudiamos la Biblia, la aprendemos y la ponemos en práctica. Entonces nosotros estamos viviendo la Biblia, por eso nosotros nos convertimos en la luz del mundo. Amén. Y no solo que se vive en un mundo de tinieblas, hermanos, tiniebla espiritual, sino que agregado a eso, viene el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4, dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca ¿qué? La luz del evangelio. Mire qué cuadro más lúgubre. No solamente se vive en un mundo de tinieblas, sino que agregado a eso viene Satanás y pone una venda en los ojos de la gente. Porque miren, hermanos, si nosotros estamos en un lugar físicamente oscuro, donde no se puede ver nada, pero a la distancia vemos una luz, ¿cuál sería nuestra reacción? Dirigirnos a la luz, ¿verdad? Aquí no miro nada, aquí me puedo tropezar. Vamos despacio hasta la luz, porque ahí ya podemos mirar claramente. Pero espiritualmente, hermanos, el evangelio que ilumina, el evangelio que irradia esa luz, es predicado, la gente no se convierte, la gente no viene a Cristo. Se está irradiando esa luz espiritual, pero la gente aún así no la puede ver. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento. Entonces es el pecado el que rige la conducta de este mundo, es el pecado que rige los gustos de la sociedad. Y nosotros cristianos debemos entender eso para no ser contaminados. El Señor Jesucristo lo declaró en su oración: están en el mundo, pero no son del mundo. Y tenemos que tener mucho cuidado para que las costumbres de este mundo no sean las que rijan nuestra vida.
Hay una separación. El cristiano está separado del mundo. No se conforma a las cosas de este mundo. Por eso dice ahí siempre en el versículo 12: desechen las obras de las tinieblas y vístanse como hijos de luz. Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. La iluminación del Evangelio, hermanos, se refiere al entendimiento, comprender las verdades espirituales y ponerlas en práctica. Y termina diciendo el versículo 12: vistamos las armas de la luz. ¿Cuáles son estas armas de la luz? En Efesios capítulo 6, versículo 13 en adelante, ahí nos presentan elementos que son de la armadura de Dios. Entre estos elementos está el cinturón de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. La coraza de justicia. La coraza era como un chaleco antibalas, pues. Solo que en esa época pues era una pechera de metal. Esa era la coraza de justicia, la justicia de Dios. Somos justificados. El calzado, que es el apresto del Evangelio de la paz, es decir, disponernos a salir a predicar. Por eso Isaías dice: cuán hermosos son los pies sobre los montes de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Vestidos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El escudo, ¿cuál es el escudo? La fe. El escudo de la fe. Satanás lanza sus dardos de fuego que nos hacen dudar de nuestra conversión, de nuestra salvación, pero nosotros creemos que somos salvos por fe. Y ese es nuestro escudo. El escudo de la salvación, el escudo de la fe. El yelmo de la salvación es el casco. El yelmo es un casco. ¿Y por qué de la salvación? Precisamente por esos dardos de fuego, que son pensamientos que Satanás lanza a nuestra mente. Ustedes no son salvos, ustedes se van a ir al infierno, ustedes están perdidos. Pero está cubierta nuestra cabeza con la seguridad de que somos salvos, no por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Y cuál es la espada? ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios. Amén. Pero hermanos, no funciona como muchos hacen, que buscan el Salmo, ¿qué? Ponen el Salmo 23 o el Salmo 91 o el Salmo 27 y lo ponen en la cabecera de la cama. Ay, voy a dormir protegido por mi espada. No, hermano. En cierta ocasión vi la Biblia de un hermano que cavaba la hoja del Salmo 23, ya estaba bien sucia porque ahí la mantenía abierta. No, hermano, eso no es un amuleto. La espada funciona cuando nosotros la leemos, la estudiamos y la guardamos en nuestro corazón, así como Cristo la usó en la tentación. Convierte las piedras en pan. Jesucristo usó la espada. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De esa forma es que se utiliza la espada. Amén. Entonces esos son los elementos, rápidamente los vimos, que componen la vestimenta del cristiano. Pero esa vestimenta únicamente la obtenemos cuando rendimos nuestra vida a Cristo. Amén. Una persona que no reconozca a Cristo como Señor y Salvador, ¿cómo va a tener esta armadura? Solamente viniendo a los pies de Cristo.
Por eso la palabra del Señor nos dice: vístanse como hijos de luz, vístanse con las armas de la luz. Porque cuando nosotros nos vestimos espiritualmente, hermanos, nuestro exterior lo refleja. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de tratar a los demás, nuestra forma de vestirnos, va a reflejar que nosotros estamos vestidos espiritualmente. Dice el versículo 13: andemos como de día. Pónganme el versículo 13, por favor, muchachos. Andemos como de día. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Honestamente. Uy, qué palabrita esa, ¿verdad? No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Ya en el versículo 13 nos va a presentar elementos evidentes de que si estamos vestidos con las armaduras de la luz o estamos desnudos. Amén. Si estamos revestidos de luz o estamos desnudos. ¿Y cuáles son esos elementos? Primero, la honestidad. ¿Cuántos de ustedes son honestos? Mire para acá, por favor. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Andemos como de día. Andar como de día, hermanos, es andar con un testimonio impecable. ¿Me está escuchando? Andar como de día es andar despreocupado de que nosotros andemos ocultando cosas, ¿verdad? Amén. No andamos ocultando nada. Que mire que lo están espiando del teléfono, pues que me espíen, yo no tengo nada que esconder. Que por allá en la esquina pusieron una cámara directa a su casa para vigilar, pues que me vigilen. ¿Qué? No tengo nada que esconder. Que en su computadora, que en su oficina pusieron un micrófono para escuchar todo lo que usted está hablando, pues que lo pongan. No me preocupa. Yo ando como de día, honestamente. Amén. No tengo nada que ocultar. Las personas que tienen cosas que ocultar, pues no quieren que las espíen, no quieren que las miren. Y tristemente, hermanos, eso le va a suceder al cristiano, porque el apóstol Pablo dijo: ustedes son cartas abiertas al mundo. Y vueltecita que nosotros como cristianos damos, nos las van a señalar y nos las van a ver y nos las van a cuestionar. Por eso dice: anden como de día, honestamente. Pedro, 2 Pedro 3:14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad, dice, con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Irreprensibles, que no hay nada que nosotros nos tengan que señalar. Me recuerdo, hermanos, que en cierta ocasión a un pastor se le acusó de que él vendía droga, que era narcotraficante, y le emitieron una orden para ir a revisar su casa. Y llegaron los policías: tenemos una orden para revisar su casa porque nos informaron que usted vende droga. Pase adelante, le dijo a los policías, revisen todo lo que quieran. Y revisaron hasta el rincón más escondido y no encontraron nada. Amén. Lo único que causa la molestia es que le dejan desordenada la casa, pero que podamos estar con la conciencia tranquila, que podamos andar con la frente en alto. Amén. Y muchas veces nosotros luchamos más que todo con nuestro carácter, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos de ustedes luchan con su carácter? Yo lucho con mi carácter. Y es una lucha tremenda, hermano. El viejo hombre. Y rápidamente vamos a ver estos 6 pecados que presenta, y
Y esos 6 pecados se dividen en grupos de 2. Amén. Yo los clasifiqué entre pecados contra la salud, pecados contra el cuerpo y pecados sociales. Pecados contra la salud, pecados contra el cuerpo y pecados sociales. Los primeros 2, la glotonería y la borrachera. De la borrachera pues no vamos a hablar mucho, hermanos, porque ya sabemos que la palabra del Señor, 1 Corintios 6:10 dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, ¿verdad? Eso lo tenemos claro, ¿verdad, hermanos? Nosotros procuramos ni siquiera probar el licor, ¿verdad? Aunque ahorita ya se levantan algunos predicadores que empiezan a enseñar que dice que no es malo echarse una cerveza, que no es malo echarse un sucapirulazo por ahí. Pero eso es problema de ellos, ¿verdad? Nosotros no tenemos esa costumbre, ni la vamos a practicar. Amén. La otra vez me recuerdo una sesión de líderes, se levantó la polémica que si se le puede echar vino al ¿qué dijeron? Al chompipe o al marrano para cocinarlo. Que su conciencia se lo dicte, hermanos. Amén. Pero tenemos claro, los borrachos no heredarán el reino de los cielos, pero no le prestamos atención a la glotonería, hermanos. Los cristianos no le prestan atención a la glotonería. ¿Y qué es la glotonería? Es comer en exceso, comer sin moderación. Ese es un pecado que afecta a la salud. Si usted consulta la página de la Organización Mundial de la Salud, ahí va a aparecer de que en los últimos años el cáncer ha subido mucho en el mundo. Mucha gente últimamente se enferma de cáncer mucho más que años anteriores. Es cierto que la ciencia ha avanzado y hay más posibilidades de sobrevivir al cáncer que antes, pero hoy en día se ha aumentado mucho la tasa de enfermos de cáncer. Y entonces la pregunta es, ¿por qué sucede eso? Sucede porque no comemos bien. Amén. Mire, qué tremendo es esto, hermanos, porque así como ha aumentado la tasa de cáncer en el mundo, también ha aumentado el consumo de alimentos a nivel mundial. Es decir, hoy en día se come más que antes. Hay mucho más alimento disponible. Y esto debido a la globalización. Hay muchos alimentos procesados y ultraprocesados que no contienen las vitaminas necesarias, pero sí son elevados en azúcares, en sodios y en grasas. Y son precisamente estos elementos los que enferman más. Cáncer, diabetes, problemas del corazón, que tiene que ver con la hipertensión, ¿verdad? Y todo esto es debido, hermanos, a que nos hemos convertido en adictos a los alimentos. Cuando usted lee Mateo capítulo 12, si no mal recuerdo, dicen que Jesús iba con sus discípulos y los discípulos tuvieron hambre. Iban pasando por un campo de trigo y como tuvieron hambre empezaron a cortar espigas y empezaron a comer. Ahora yo hace muchos años cuando leí ese pasaje digo, si yo tuviera hambre lo menos que quisiera comer es trigo crudo. Yo no sé si usted ha probado el trigo crudo, hermano, pero esa pepita es dura, la semita es dura y no tiene sabor. Pero los discípulos tenían hambre y ¿qué fueron a comer? Trigo.
Hoy al patojo le dice, tengo hambre, dice, allá hay frijoles. No quiero frijoles. Entonces no tiene hambre. Porque el frijol es comida hasta donde yo sepa, ¿verdad o no? Sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que querés? Hamburguesa, pizza. Estamos comiendo mal, hermanos. ¿Y sabe cuál es el problema? Hermano, no crea que solo el alcohol y la droga es adictivo. Hay muchas cosas que son adictivas. El alimento es adictivo. Las porciones de comida que se comen ahora son mayores y eso crea adicción. Es adictos a la sal, adictos al azúcar, adictos a la grasa. Si usted alguna vez ha ido donde el médico y le dice, mire, fíjese que para que usted se controle su salud, por favor deje de comer tortilla al menos 2 semanas. ¿Usted ha intentado dejar de comer tortilla, hermano? ¿Qué es lo que pasa? Usted sabe bien, porque igual que yo, usted es guatemalteco. Uno cuando no come tortilla siente que no se llena. Se toma su caldo, se come su pollo, su pacaya envuelta y se la come sin tortilla. Si no me llené, dicen. ¿Por qué? Porque ya nos volvimos adictos a la tortilla. Somos adictos. Y llega donde el doctor y mira que sus análisis en lugar de mejorar están peor. El doctor le dijo no coma tortilla, se comía 2 quetzales, ahora se come 5. Somos adictos, hermanos. Filipenses capítulo 3, 18 y 19, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Solo en comer piensan. Y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Por qué no vienen muchos que sí pueden y no vienen a ayunar? No digo por los que no puedan, ¿verdad? Porque hay quienes no pueden realmente. Están trabajando, pero hay muchos que sí pueden. ¿Por qué no vienen a ayunar? Incluso los que trabajan tienen sus días de vacaciones y no se les ve el cacho en el ayuno. ¿Por qué? No pueden ayunar, hermanos. Yo siento que me muero si no desayuno. Me duele la cabeza si no tomo café. No. Hermanos, pongámosle atención al pecado de la glotonería. Es pecado. Y mire qué tremendo eso, porque lo emparenta, mire para acá por favor, lo emparenta con la borrachera. ¿A usted le parece malo la borrachera? ¿Ah? ¿Le parece malo la borrachera? Pues es lo mismo la glotonería. Termino con el tema de la glotonería con 1 Corintios 10, 31. Pues si coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Pudiéramos seguir hablando mucho sobre este tema, hermanos. La ansiedad es otro tema que nos hace estar comiendo cada poco. Ansiedad, pero si usted trabaja, por ejemplo, en el mercado, pasa sandía, compra, pasan dulces, compra, pasan enchiladas, pasan rellenitos, compra, va de comer todo el día. Por eso usted en el mercado mira muchos vendedores que son, pero mire, sí, dése cuenta, vaya al mercado y va a encontrar muchos vendedores que son, mire, así como usted puede darse cuenta. Amén. Pero sigamos, luego menciona los pecados contra el cuerpo, lujuria y lascivia. La lujuria y la lascivia son muy parecidas, son hermanitas, siempre están juntas. Pero ¿cuál es la diferencia entre la lujuria y la lascivia? La lujuria, hermanos, es tener una mente depravada. La lujuria es tener una mente, como dicen los patojos, cochambrosa. Todo lo asocia con doble sentido.
Todo lo asocia con sol. En su mente solo hay temas sexuales. Mira una escoba con falda y la está chuleando. Y en su mente está contaminada únicamente del apetito sexual. Esa es la lascivia, hermanos. Esa es la lascivia. Y hermano, no crea usted que por estar casado o casada usted está libre de ese pecado. Y no puedo ahondar mucho en ese tema porque aquí hay gente no casada, pero miren, hermanos, la intimidad en el matrimonio debe ser respetuosa, en mutuo consentimiento, y no ponerse a hacer cosas que mira por allá, por la tele, por revistas, porque eso es pecado. Ese acto es santo y es dado por Dios al hombre y debe hacerse con respeto, con consentimiento mutuo. Amén. Entonces la lascivia es tener una mente depravada en temas sexuales, un desenfreno sexual. Todo lo toma con doble sentido. No puede decir a alguien una palabra porque ya lo asocia con algo sucio. La lascivia, por otra parte, hermanos, es la acción, es la provocación, es la incitación a la conducta sexual pecaminosa. La lascivia no solo se expresa con palabras, sino que también con gestos y con la forma de vestir provocativa. Amén. Más que todo. Entonces la lujuria, yo creo que confundí un poco los términos. La lujuria es tener una mente con un apetito sexual depravada, y la lascivia es ser provocativo, más que todo en la manera de vestir. Entonces, hermanos, estos pecados están muy enraizados en nuestra sociedad. La lujuria la van a expresar más los hombres, aunque también sean las mujeres, y la lascivia la van a expresar más las mujeres en su forma de vestir, ¿verdad? Entonces andan con unos shortcitos que no dejan nada a la imaginación, blusitas que más bien parecen nomás brasieres, y esos son provocativos, y andan así en la calle y luego salen a protestar, ¿verdad? Y la culpa no era mía, ni cómo estaba, ni cómo vestía. Sí, hermano. ¿Cómo no, hermano? Usted va a agarrar un trozo de carne y se va a parar frente a un león esperando que no lo ataque. Eso es ilógico. Miren, hermanos, en la iglesia, en muchas iglesias procuran regir la forma de vestir de los cristianos. Muchas iglesias procuran decirle: ustedes se tienen que vestir así y se tienen que vestir así, y es más, hermano, y no lo digo en broma, es en serio. Hay iglesias que miden cuánto le llega a la mujer la falda arriba, abajo de la rodilla, y tiene que tener esa medida que ellos exigen, si no, pues o la sacan de la iglesia o les ponen disciplina. Y eso, pues, de alguna manera, hermanos, tiene, vamos a decirlo así, es algo que tiene una buena intención, pues. Tiene una buena intención, pero realmente no es efectivo. No es efectivo. Porque ¿de qué sirve, hermanos, que alguien se vista según las reglas que exige la iglesia, pero que en su corazón siempre exista el pecado? ¿De qué sirve? Su forma de vestir no la va a salvar, o lo va a salvar. Es mejor, hermanos, que cada cristiano tenga la convicción de vestirse con pudor y honestidad, producto de su genuina conversión. Amén. Y no estoy diciendo con esto, hermanos, que hay cristianas verdaderas que se visten provocativamente. No puede haber cristianas verdaderas que andan vestidas provocativamente. Amén. No puede haber, porque la misma Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Amén. No puede haber cristianas que se vistan como las del mundo.
Pero tampoco, al menos yo como pastor, no voy a estarles exigiendo vístanse así, vístanse así. Yo les voy a enseñar. Lo ideal es que tengan una genuina conversión. Lo ideal es que conozcan al Señor Jesucristo, para cuando tengan su genuina conversión, entonces lo expresen, no solamente en su forma de vestir, sino que también en su forma de hablar, en su forma de actuar. Amén. Primera Timoteo capítulo 2 versículos 9 y 10. Asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces, hermanas, hermanos, la forma en que usted se... Porque mire, es que hay otra cosa, es que aquí, hermano, hay mucho hilo que sacar. Porque mire, hay mujeres, no aquí, ¿verdad? Por allá, no aquí. Hay mujeres que para venir a la iglesia pues vienen así con su vestidito decente, ¿va? Gloria a Dios, la hermanita, qué bonito su vestido. Pero allá afuera, ¿cómo se visten, hermano? Y hasta pena le da a uno que cuando lo encuentran en la calle, Dios lo bendiga, pastor. No se diferencia si es de Cristo o es del mundo, ¿verdad? Entonces está esa doble vida, ¿verdad? Así también de la forma de vestir también está la forma de hablar. Hay muchos que aquí en la iglesia hablan como cristianos, Dios le bendiga, gloria a Dios, pero afuera tienen una boca, hermano. Dios mío. Palabra de a quintal. Y es interesante, hermanos, porque algunos en la iglesia se les salen las palabras de a quintal, ¿verdad? Pero bueno, el punto es, hermanos, es de que nuestra transformación sea interior. Nuestro nuevo nacimiento sea interior, para que lo reflejemos externamente. Y que hablemos como cristianos tanto en la iglesia como allá en la calle. Que nos vistamos como cristianos tanto en la iglesia como allá en la calle. Nos miren o no nos miren. Que nos conduzcamos como cristianos tanto en la iglesia como allá en la calle. Allá por el año 2004, 2003, 2004, me tocaba que viajar mucho por Guatemala trabajando y a veces me tocaba irme a Petén. Quienes conocen Petén saben que está lejos, a la isla de Flores, Petén. Y en esos viajes, hermanos, pues uno podía decir, aquí nadie me ve, aquí nadie me conoce y puedo serle infiel a mi esposa y puedo tomarme mis tragos al aire libre porque aquí nadie me conoce, ¿verdad? Como muchos piensan. Pero fíjense que en cierta ocasión hice un viaje allá a Petén y en el hotel donde yo me estaba hospedando, estaba yo almorzando cuando vi entrar a una persona que era de aquí de Mazate. Uy, dije, ¿qué está haciendo esa persona aquí? ¿Y sabe por qué le digo esto, hermanos? Porque muchas veces nosotros tratamos de escondernos, pero siempre va a haber alguien que nos mira. Siempre va a haber alguien que nos mira. Se va usted a la China y va a encontrar a alguien que lo conoce. Otra vez con la familia fuimos a Cobán y fuimos ahí a un lugar turístico así en las afueras de Cobán. Y cuando nosotros ahí en la selva, pues parqueamos el carro, cuando miramos a la par se parquea el carro de unos vecinos. Siempre va a haber alguien que lo conoce a uno, hermano, por mucho que se quiera esconder. Amén. Mire, pues ya se nos fue el tiempo y no terminamos esto. Rápidamente, los pecados sociales, contienda y envidia. Tristemente, los pecados sociales se manifiestan en la iglesia. Las contiendas entre hermanos, siempre hay pleitos entre hermanos y eso afecta a la comunión, contrista al Espíritu Santo. Siempre hay envidias. Y la palabra del Señor nos dice en Gálatas 5:20 que tanto la contienda como la envidia son obras de la carne.
Usted en su casa lea ahí Gálatas 5 y ahí le va a presentar las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y en las obras de la carne le va a presentar una lista. Y entre la lista aparece la contienda y la envidia. Debemos ser sabios, hermanos, y renunciar a nuestro orgullo y alejarnos de estos pecados: borrachera, glotonería, lascivia, lujuria, envidias, contiendas. Alejarnos de esos pecados. Vistámonos como hijos de luz. Y termina diciendo el versículo 14: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Nuevamente Pablo hace énfasis en nuestra vestimenta y nuevamente se refiere a nuestra vestimenta espiritual. No precisamente a nuestra vestimenta externa. Los fariseos en el tiempo de Jesús eran expertos en aparentar. Los fariseos se vestían como gente piadosa. La vestimenta de los fariseos era sumamente religiosa. Y cualquiera que los mirara decía: wow, qué tremendo ese cristiano. Pero mire lo que dice, rápidamente vamos a Mateo 23, 27. Mire lo que dice el Señor Jesucristo de los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. No queremos, hermanos, exigirles a ustedes una vestimenta, una conducta, un lenguaje cristiano si su corazón todavía está lleno de pecado. Es como aquellas, ¿cómo le llaman estas tapices que le ponen a las paredes, ¿verdad? Ponen un tapiz que aparenta ladrillo. Ay, qué bonita la pared de ladrillo. No, eso es un tapiz, es por detrás un block, no es ladrillo. Así, hermanos, podemos aparentar ser cristianos, hablar como cristianos, vestirnos como cristianos y hasta cierta manera conducirnos como cristianos, pero no ser verdaderos cristianos. Es mejor revestirse del Señor Jesucristo, ser lleno del Espíritu Santo. Y al contrario de lo que muchos predican y enseñan, Dios está más interesado en que seamos transformados en nuestro espíritu. Ser vestidos de Cristo Jesús, de manera que nuestra conducta, nuestra palabra y nuestras obras sean irreprensibles, sin temor de ser señalados de hipócritas. Yo termino, hermanos, con 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 al 17. Y prestémosle mucha atención a este versículo, porque es un consejo muy especial para nosotros en esta mañana. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos los que os demandan razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal. Cuando nosotros andemos revestidos de Cristo, vamos a ser rechazados por el mundo. Si nosotros nos acomodamos del mundo, vamos a ser amigos del mundo, ¿verdad? Y nos van a querer. Pero cuando nosotros no nos conformemos al mundo, entonces nos vamos a convertir en enemigos del mundo. Y como les dije, van a empezar a buscarnos defectos. Y usted puede ver ahí en las redes sociales que los evangélicos son hipócritas, que los aquí y allá, y que doña Carlota me pinchó 100 pelotas, y un montón. ¿Por qué, hermanos? Porque somos cartas abiertas al mundo. Y eso va a ser muestra de que nosotros no nos conformamos al mundo. Somos diferentes. Yo termino preguntándole, hermanos, ahí donde usted trabaja, ahí donde usted estudia, ahí donde usted tiene su negocio, ¿saben que usted es cristiano? Su testimonio habla de que usted es cristiano.
Porque si no, hermanos, es necesario revestirnos espiritualmente de Cristo. ¿Siente usted el deseo de andar con la corriente de este mundo? ¿De vestirse como este mundo? ¿De hablar como este mundo? ¿De conducirse como este mundo? ¿De andar en las actividades del mundo? ¿Siente usted ese deseo? Si usted siente esos deseos, necesita revestirse de Cristo Jesús. Que sus deseos no sea comportarse como el mundo, sino que su deseo sea Cristo Jesús, llenarse de Cristo Jesús. Que si hay un buen concierto, pero también hay un culto, que usted prefiera venir al culto. Que si hay un buen partido de fútbol, pero también hay un culto, que usted prefiera venir al culto. Que si hay un buen paseo, pero hay un culto, que usted prefiera venir al culto. Que su deseo sea Cristo Jesús, hermano, revestidos. De esa manera, hermanos, nuestra vida va a ser transformada. Y aquellas licritas que usaban las hermanas antes, ahora ya no las quieren usar. Ahora se visten como cristianas. Amén. Amén. Y no porque aquí se exija. Y no porque el pastor ande ahí con cámara viendo quién anda. No, porque nace de su corazón hacerlo. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros.